Dice Génesis 2, 23 y 24. Vayomer a Adam, Sod Apam etzem etzemai, ubasar mi besarai, le etzot yiraisha, yimeish lukochat asot. Al ken yarasok is et aviv et imo, be'edabak be'ishto, be'ayu le basar chat. La traducción es: y dijo el hombre, esta vez hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán una carne. El verso 23 empieza diciendo: Vayomer a Adam, Sod Apam. La frase Sod Apam puede traducirse de la siguiente manera. La primera palabra es Zot. Se puede entender como un pronombre demostrativo singular femenino, es decir, se puede traducir como esta. La segunda expresión es Apam. Esta palabra presenta un grado elevado de complejidad para poder entenderse. La raíz de esta palabra en el texto hebreo es Pasaam, y esta expresión puede entenderse como un golpe o un sonido repetitivo, como los cascos de un caballo corriendo, el latido del corazón o el sonido de una campana. De hecho, en una variante, esta misma palabra también significa campana, por el sonido rítmico y repetitivo que ésta emite. Como sustantivo, esta palabra significa tiempo y ocasión. La traducción más exacta para Sod Apam puede ser esta vez, en este tiempo o en esta ocasión. Esta expresión denota la idea de un evento que se ha repetido con anterioridad. En el contexto podemos aprender que el hombre puso el nombre a todos los animales de la creación, pero para él no se halló ayuda idónea que estuviera enfrente de él. Pero en esta ocasión, cuando la mujer aparece y es puesta enfrente de él, él declara: esta es hueso de mis huesos. La forma de interpretar este texto dentro del pensamiento de la tradición de los ancianos sugiere que Adán estaba buscando pareja en medio del reino de los animales. Pero es necesario siempre tener en cuenta que este texto pertenece al género poético y casi todas las declaraciones deben de entenderse desde la perspectiva abstracta o figurada. Podríamos decir que el texto está presentando la complejidad de la instancia de conseguir pareja, la cual puede establecerse desde dos instancias distintas. La primera sería una búsqueda meramente física y sensual, basada en los instintos y en los apetitos carnales, y se asemeja a la forma en que los animales en la naturaleza buscan sus parejas, es decir, solo para cumplir un rol instintivo. La segunda es una búsqueda totalmente espiritual, en cuyo proceso es visible la acción y la influencia misma del Eterno, cuyo poder e influencia está activo en el proceso del enamoramiento. La expresión etzem me'atzamai se ha traducido comúnmente como es hueso de mis huesos, pero conviene analizar su significado lingüístico desde la perspectiva hebrea. La palabra etzem se traduce como hueso. Esta palabra viene de una raíz que es la palabra getz, que significa literalmente árbol. Y en esto podemos entender que así como la madera es el sostén de un árbol, los huesos son el sostén del cuerpo del ser humano. De la misma raíz tenemos la palabra gotzen, que significa una fuerza abundante, como los huesos que dan soporte y fuerza al cuerpo humano. Desde esta perspectiva, la frase etzem me'atzamai puede entenderse como esta ahora es la fuerza de mis huesos. Esto acentúa que un amor basado en los principios y en la voluntad del Eterno representa para el hombre una fuerza que lo impulsa hacia adelante. Es también el descanso y la plenitud en su vida. Es el aliento que lo hace valiente. Este amor, con todas estas características, solamente puede provenir de parte del Eterno. El verso 24 señala: Al ken ya'atzok ish et aviv be'et imo, be'edabak be'ishto, be'ayu le basar echad. El texto se traduce como:
De esta manera, o por lo tanto, abandonará o dejará el hombre a su padre y a su madre. Se adherirá fuertemente a su mujer y ellos vendrán a ser una sola carne. Este texto cierra con la expresión Behayu le basar echad. Ellos vendrán a ser una sola carne. La idea de ser una sola carne debe entenderse explícitamente como la progenie o los descendientes o los hijos que tendrán cuando un hombre se une con una mujer. En esta unión el hombre aportará el 50% de los genes y la mujer aportará el otro 50% de los genes que el bebé o el hijo llegará a tener. Y en este sentido se convertirán ambos en una carne. Esto se entiende como que dos mundos se unen para formar un mundo nuevo. Es decir, cuando dos personas se unen por la vía del matrimonio, el Eterno está listo para iniciar una nueva creación. En este mismo verso aparecen por primera vez dos expresiones que nos serán muy conocidas. Ab, Be, Ima, padre y madre. Podemos notar que antes de que la mujer apareciera, la definición para el hombre en el texto hebreo es Ish, palabra que se entiende como consumible o mortal. De esta misma palabra derivó el concepto de Ishah, como mujer, que se entiende como la extensión misma del hombre. Pero es mediante la unión del hombre y la mujer que aparece el nuevo concepto. El hombre deja de ser Ish, un simple mortal, y ahora se convierte en Ab. Esta palabra en el texto hebreo significa padre. También significa la fuerza de la casa o el que sostiene a la casa, enmarcando así el rol que un padre debe cumplir dentro de la familia o el matrimonio. El padre de familia provee la fuerza, el apoyo y la estructura del hogar. Él también es el encargado de proveer alimento, comida, casa y ropa para los integrantes de su familia. Es decir, él es el encargado de mirar en torno a su familia para reunir las condiciones necesarias para el bienestar y el crecimiento de ésta. Esto hará que su familia sea funcional. Todas estas características están expresadas en dos conceptos importantes en la escritura: Ahavá y Kiná. La primera es amor y la segunda responsabilidad. Por otro lado, con la unión en matrimonio, la mujer pasa de ser solamente Ishah para convertirse en Ima. Como ya hemos detallado, la expresión Ima viene de una palabra hebrea que es Am, que significa literalmente argamasa, cemento o un pegamento fuerte. Pues es la mujer quien, a través de su amor, cuidado y ternura, hace que su casa se mantenga unida. En el pasaje que encontramos en Génesis 1:27 podemos encontrar la siguiente declaración: Vaybará Elohim et Adam be'Tselmo, be'Tselem Elohim bara'oto, Zahar u'Nekeva bara'otam. La última frase de este texto dice: hombre y mujer los llenó a ellos. Esta frase da a entender que el Eterno mismo impartió su carácter sobre los seres humanos, sobre mujeres y hombres en igual proporción. A través del estudio de la Escritura podemos entender que el carácter de Dios está expresado en sus nombres. Cada nombre que el Eterno tiene nos transmite una faceta de su carácter. Uno de los nombres más importantes que encontramos en el texto de las Sagradas Escrituras que hace referencia al Eterno es la expresión El Rahum. El Rahum está conformada de dos palabras. La primera es El, que significa literalmente Dios o fuerte y poderoso. También encontramos la palabra Rahum. Esta expresión se traduce como misericordioso. El Rahum significa Dios de toda misericordia. La palabra Rahum viene de una raíz hebrea que es Raham, que significa literalmente vientre o matriz, como el lugar a donde se gestan los bebés. De esta misma raíz tenemos la expresión Reijem, que significa un amor entrañable y hace referencia al amor maternal que una madre siente por su hijo. Esto nos da a entender que el Eterno puso esta faceta de su carácter en las mujeres.
de manera que el amor maternal es solo un pequeño reflejo del amor entrañable que el Eterno siente por su creación. Otro de los nombres que el Eterno tiene es Elohim. Este nombre es el que se presenta en el primer relato de la creación. Durante este texto y a lo largo del mismo podemos entender que el Eterno, en su faceta de Elohim, reúne las condiciones necesarias para que la creación sea funcional o sea buena. Elohim se traduce literalmente como el Dios de todo poder y de toda autoridad. Esta figura o esta faceta del Eterno fue implantada también en la personalidad del hombre. El hombre es el que reúne las condiciones necesarias para el funcionamiento de su propia familia. El Eterno implantó esta faceta en la personalidad del hombre. El hombre tiene como rol ser la fuerza y autoridad dentro de su casa. El hombre es el que provee el carácter valiente y esforzado para los hijos. Por otro lado, la madre otorga el carácter amable y compasivo que los hijos necesitan. Un equilibrio entre estos dos caracteres hace que los hijos crezcan de forma saludable. El relato del jardín del Edén que encontramos en Génesis capítulo 2 cierra diciendo: Vayi'u sheneim arunim Adam beishton velo yidbosashu. Esto se traduce como: y vinieron a ser ambos inteligentes, Adán y su mujer, y no se avergonzaban a ellos mismos. En ese texto, la palabra hebrea Agumim comúnmente se traduce como desnudos, pero si analizamos la etimología de esta expresión, entenderemos que proviene de una raíz hebrea que es agram. Esta frase significa ser prudente o ser inteligente. Esa misma palabra en algunas ocasiones también significa astucia. La palabra agumam, que es astucia, es un eslabón que nos liga directamente al capítulo 3 del libro de Génesis. Con todo esto podemos concluir que el verdadero jardín del Edén es el matrimonio. Cada vez que un hombre y una mujer se unen a través del sagrado voto del matrimonio, el Eterno inicia una nueva creación y un pequeño jardín se abre sobre el mundo.